Vale, bueno, hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por conectaros a este workshop que hemos planteado dentro del ciclo de seminarios. Hoy tenemos en el ciclo de seminarios de IA Biomed a Fernando, que tuvimos el placer de contar con él en la anterior junta directiva. Y Fernando es bioinformático, CTO y fundador de Galagos. Tiene experiencia en biología computacional y una trayectoria, perdón, investigadora en la Universidad de Hamburgo. Cuenta con experiencia tanto en investigación académica como en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para ciencias de la vida y hoy nos va a proporcionar un recorrido práctico por herramientas de inteligencia artificial para la investigación en 2026. Es un placer contar con él y nada, deseando escuchar todo esto que nos tiene que contar cuando quieras, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Lo primero de todo, agradeceros a Biomed la oportunidad de poder charlar un poco, ¿no?, sobre las nuevas herramientas que tenemos en inteligencia artificial para investigación en biomédica, pero también investigación en general. Por dar un poco de background, mi background original es en biotecnología y biomedicina, pero es verdad que siempre he trabajado en bioinformática, ¿no? Y es verdad, desde el principio aunque nos dedicábamos más bien en la Universidad Pablo de la Vide a integración de datos multiómicos y análisis de potenciales biomarcadores y regulación en cuanto al desarrollo de drug repurposing, ¿no? De reutilización de fármacos. Fue en la Universidad de Hamburgo cuando bueno, me dieron la oportunidad de empezar una nueva línea de investigación, en concreto en el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a investigación biomédica, y es aquí un poco donde surgió la idea de Galagos, ¿no? Y cómo lo llevamos después a un desarrollo posterior en el contexto de una startup, que es lo que hacemos ahora mismo. Sin embargo, en el taller en el que vamos a ver hoy, la idea es proporcionar herramientas prácticas a investigadores de diferentes backgrounds, ¿no? Entiendo que en IA Biomed encontramos socios que vienen de una formación más en ciencias de la vida, socios que vienen de una formación más computacional. Y por eso las herramientas que presentamos son un poco accesibles a todo tipo de perfiles, ¿no? Algunas os pueden sonar ya, otras quizás sean nuevas. Espero que la mayoría sean nuevas. Y por simplemente recalcar que este workshop nunca lo he hecho en español. Como habéis podido deducir por mi acento de la Baja Sajonia, soy de Sevilla. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, la resolvemos siempre en español, aunque las diapositivas sí que están en inglés. No obstante, espero que podamos seguirlo sin problema. Me gustaría también que fuera un poco interactivo, quiero decir, yo puedo hablar de seguido durante horas, pero realmente si queréis interrumpir en cualquier momento o poner preguntas por el chat, pues no hay ningún problema y podemos ir viéndolo un poco sobre la marcha. Entonces os animo a todos a que traigáis vuestros casos de uso, vuestras dudas y lo vamos viendo desde un punto de vista como lo haríamos con la IA, ¿no? Que ese es un poco el objetivo. Bueno, para empezar, me gustaría empezar hablando de los diferentes tipos de inteligencia artificial generativa aplicada que encontramos hoy en día, ¿no? Yo recuerdo cuando hace ya como 3 años que empezamos a utilizar ChatGPT, que era quizás el nivel más basal dentro de esta escalera, en el que ni siquiera todavía empezábamos a hablar de agentes, ¿no? Eso ahora se ha puesto como muy de moda. Hay mucha confusión al respecto, muchas veces no sabemos la diferencia, ¿no?, entre que es un chatbot, que es un agente, que es una conexión entre un LLM y todo el entorno fuera de ese LLM. Entonces, al principio vamos a hacer un poco de terminology disclosure, vamos a hablar un poco de conceptos básicos, simplemente por sentar unas cuantas bases sobre lo que vamos a ver juntos hoy. Entonces, en esta escalera que vamos a ir viendo sobre inteligencia artificial aplicada, cada uno de los escalones representa un paso más allá en cuanto a las capacidades de este tipo de inteligencia artificial, de sistemas de inteligencia artificial. Vamos a empezar viendo el nivel más básico, que son los chatbots. Yo creo que hoy en día ya estamos todos acostumbrados a utilizar chatbots, ya bien sea por ChatGPT o por Gemini o Claude, ¿no? Y todos los integramos más o menos en nuestro flujo de trabajos. ¿Qué ocurre? Al principio de los tiempos, o sea, hace 3 años, los chatbots estaban limitados a la capacidad de estos modelos de lenguaje que integran dentro de analizar, pues, texto, ¿no?
única y exclusivamente. Normalmente cuando los chatbots los rellenábamos de contexto, es decir, le dábamos mucha información, lo que suele ocurrir es que los chatbots se olvidan del principio de la conversación y tenemos que ir reintroduciéndole las instrucciones y los objetivos para que se mantuviese en línea. También ocurría, que ya cada vez esto ocurre un poco menos, que existían alucinaciones, que son simplemente pues, mm, desalineamientos entre el objetivo del usuario y lo que el chatbot era capaz de proporcionar. Eso era porque en principio los chatbots no estaban conectados a fuentes de datos externas ni verificaban la información, pues ya sea con búsquedas online o con búsquedas, en nuestro caso, en el mundo de la investigación, de literatura científica. Y es por eso que podíamos encontrar referencias que no existían o, o datos que directamente eran falsos. Entonces, este tipo de alucinaciones hoy en día se pueden remediar, pues gracias a conectar los modelos de lenguaje, los LLM, a fuentes de datos externas. Eso es en parte lo que vamos a ver a continuación. Desde también hace ya unos años nos movemos en un entorno que es un paso más allá, que son los agentes de IA. Eh, si bien un chatbot consistía en poner un LLM en una conversación, de forma que el usuario mandaba un mensaje y el LLM simplemente respondía, un agente de inteligencia artificial sigue un loop, ¿vale? Un ciclo en el que podemos ver eh, cuatro acciones principales, ¿no? Un agente de IA no responde inmediatamente a un mensaje, sino que pues, él asigna una tarea, lleva a cabo una acción sobre esa tarea y después observa el resultado. Esa acción pues, puede ser hacer un cálculo matemático, puede ser hacer una búsqueda en la web, puede ser ejecutar un script, puede ser observar una imagen, etcétera. A partir de esa observación, el agente de IA, este ciclo, ¿no? Es capaz de entender si hemos llegado a completar la tarea inicial mandada por el usuario y decidir si debe actuar de nuevo o proporcionar una respuesta final. Entonces, este ciclo pues, corre durante una serie de iteraciones hasta que llegamos a la respuesta final que nos proporciona la gente. ¿Por qué esto es infinitamente más útil que un chatbot sencillo? Bueno, pues porque podemos llevar a cabo tareas complejas que involucren múltiples pasos para llegar a un resultado. Pues, por ejemplo, en el campo de la bioinformática, que es el que, bueno, de alguna manera todos nos dedicamos, esto es común porque una tarea que asignamos a una inteligencia artificial pues puede involucrar una búsqueda de una base de datos, puede involucrar ejecutar un código en base a un dataset que le mandamos, em, puede involucrar generar una serie de outputs y a partir de esos outputs intermedios llegar al siguiente resultado, etcétera. Estos agentes, em, estos agentes de IA hoy en día, valga la redundancia, los utilizamos dentro de lo que se llaman arneses. Un arnés, al fin y al cabo, no deja de ser, pues, como indica la palabra, una estructura alrededor del modelo de lenguaje que delimita lo que el modelo de lenguaje puede hacer y no dentro de este ciclo, ¿no? Dentro de este loop agéntico. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues hay una serie, los modelos de lenguaje que tenemos hoy en día, como los más potentes ahora mismo del mercado, como el Fable 5, ¿no? Que ahora mismo lo han quitado, o el GPT 5.5, pues son increíblemente capaces de llevar a cabo muchísimas tareas de diversa índole. No obstante, para las tareas relacionadas con el mundo científico, necesitamos domar ese caballo desbocado, que sería esos modelos de lenguaje, para guiarlos en la dirección correcta. Y eso es lo que hace un arnés. Un arnés lo que permite es mantener el contexto de la gente para que se dedique a la tarea concreta que le hemos encomendado, proporcionar una serie de guardarraíles para evitar alucinaciones y también para evitar posibles fallas en la seguridad del sistema y mantenerlo encauzado en la tarea que se le asigna. De esta manera, los agentes cuentan con otra serie de herramientas, ¿no? Otra serie de características alrededor de esos sistemas de inteligencia artificial que eh, nos permiten controlar los resultados. Pues, por ejemplo, podemos tener acceso a una memoria para la gente, de forma que no se olvide durante la conversación
de los objetivos y los datos que estamos tratando. Podemos asignarle herramientas, es decir, podemos darle conectores para que se conecte con bases de datos externas, para que se conecte con nuestro equipo, para que acceda, por ejemplo, a nuestro Google Drive y encuentre información ahí. También, de esa misma manera, también podemos orquestar equipos de múltiples agentes en los que trabajan de forma concomitante para resolver una tarea. De forma que hay un agente principal que se llama normalmente orquestador, que dirige a ese pequeño ejército, ¿no?, de agentes capaces de forma individual completar pequeños pasos en esa tarea principal y reportar de vuelta a ese agente principal para que podamos obtener un resultado más, más exhaustivo. Y finalmente, pues muchos de esos sistemas incluyen una fase de verificación en la que pues, comprobamos que los pasos intermedios que han seguido la gente pues tienen que ser totalmente transparentes e identificables, es decir, tenemos que llevar a cabo un logging, un registro de todos los pasos que han seguido la gente y sus subagentes para tener trazabilidad total. Eso es clave también de acuerdo a la regulación que tenemos ahora mismo en Europa, que comentaré en la siguiente diapositiva. Como he comentado también antes, pues podemos conectar nuestros agentes de IA con herramientas de terceros, ¿no? Desde hace un par de años, estas conexiones se realizaban vía MCP, que es el Model Context Protocol. Esto más o menos nos suena a todos. Como lo llamaban el USB-C de las herramientas de inteligencia artificial, de forma que podíamos conectar nuestro agente de IA pues, con nuestro GitHub, nuestro Gmail, con herramientas de comunicación como Stack, pero también con bases de datos, pues, como PubMed, como por ejemplo bases de datos de proteínas, de metabolitos, genómicas, todo lo que quisiéramos en función de las capacidades que quisiéramos dotar a nuestra gente. Esto permite que estas herramientas de tercero van a ser mucho más sencillas de utilizar por la inteligencia artificial y de manera preferente porque ya contienen las instrucciones, ¿no? Digamos, los blueprints, las instrucciones preestablecidas sobre cómo es la mejor manera de conectarse con esas herramientas. Si tenéis interés en conectaros con, bueno, pues casi todos los software que utilizan a los que te puedes conectar de manera programática, como por ejemplo mediante una API, una API, la mayoría pues ya se han desarrollado para tener un MCP, ya sea oficial o la comunidad lo ha generado, por lo cual es muy sencillo conectar nuestros agentes de IA, ya usemos Codex de ChatGPT o Claude a estas herramientas de forma bastante sencilla. Pero no se quedó ahí, sino que ahora también tenemos las skills, ¿no? Las skills son en cuanto a... son parecidas a los MCPs en el sentido que nos permiten conectarnos con software de tercero, pero son más exhaustivas. ¿Por qué? Porque contienen instrucciones sobre cómo utilizar ese tipo de software, pero también ejemplos para que de manera predeterminada pues la IA ya sepa en función de lo que el usuario busca qué método estratégico tendríamos que seguir para cada uno de los pasos, es decir, qué combinación de comandos. Y también una serie de guardarraíles, como por ejemplo, pues si necesitamos una clave para acceder a esa base de datos, un usuario registrado, o si necesitamos el output de una manera concreta, de manera que las skills nos permiten también crear nuestros propios métodos de manera muy sencilla. No solamente es para conectarnos con software de terceros, sino que también nos permite em, generar las metodologías preferidas por nosotros mismos, de manera que, pues, la IA siempre escriba de acuerdo a nuestros propios estándares, la IA siempre reporte de la manera que preferimos, que cuando tengamos que analizar un cierto tipo de datos, prefiera el análisis que nosotros le hemos preconfigurado en esos blueprints, de manera que la comunidad también ha adoptado muchas de esas skills y se pueden compartir de manera muy sencilla, de manera que podemos incorporarlas a nuestros agentes de inteligencia artificial y adquirir esa expertise, ¿no? Ese conocimiento de terceros de manera relativamente sencilla. De esta manera, las limitaciones de la IA realmente pues se están reduciendo bastante, ¿no? Con respecto a sus capacidades de investigación, de manera en que empezamos a plantearnos que ya realmente la capacidad de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que incluso los modelos open source, que vienen muchos de ellos de China o los de Google, están casi a la par de los modelos privados.
de forma que la inteligencia o el nivel de inteligencia de esos modelos de IA cada vez ya se acerca más los unos a los otros, con lo cual empezamos a plantearnos un control sobre ese tipo de herramientas, de manera que podamos determinar qué es lo que puede hacer ese modelo de inteligencia artificial, a qué datos puede acceder, si yo tengo un control o no sobre si estoy compartiendo información sensible, qué es lo que, qué tipo de comandos puede ejecutar. Si lo estoy ejecutando en mi ordenador, pues no voy a querer darle acceso a una inteligencia artificial a todo mi ordenador, ¿no? Pues voy a tener que poner una serie de limitaciones. Si quiero utilizar, por ejemplo, mi propia clave de API para acceder a esos modelos de lenguaje, si quiero darle permisos para que acceda a ciertas herramientas, pero a otras no. Ese tipo de conexiones con el mundo exterior son bastante importantes cuando hablamos de investigación, porque en la mayoría de los casos todos utilizamos modelos de IA privados como los que nos facilita ChatGPT o Gemini, pero viene con la contraprestación de que la gran parte de la información que pegamos en esos modelos, pues de alguna manera está siendo filtrada pues, a Google, a Anthropic, a OpenAI, que la utilizan para mejorar los modelos. En cierto tipo de entornos, por ejemplo, estamos hablando de centros hospitalarios, de investigación biomédica en la industria farmacéutica. Esto es un big no, ¿no? Eso no se puede permitir bajo ningún concepto que podamos llegar a filtrar la propiedad intelectual dentro de estas instituciones. En el mundo académico también debería ser así, pero lo cierto y verdad es que, bueno, depende un poco de la discreción de cada grupo de investigación. En última instancia, y sobre esto voy a hablar un poco menos, el último escalón, ¿no? de esa escalera que hemos visto es la evolución de los agentes a sistemas autónomos. Esto ha surgido especialmente este año con el lanzamiento de herramientas como OpenClaw, que la diferencia principal radica en que tenemos un agente que está constantemente haciendo cosas de tal manera que le proporcionamos incluso un ordenador personal a ese mismo agente para que pueda utilizar todo lo que considere dentro de ese ordenador. Es como tener un compañero de trabajo al que le has dado un portátil y con el que te puedes comunicar pues, mediante Telegram, mediante WhatsApp, mediante la herramienta que prefieras para enviarle tareas que de forma asíncrona va resolviendo y es capaz de devolverte pues, archivos o hacer búsquedas de forma autónoma, investigación de forma autónoma y devolver información en base a todo lo que hemos ido nutriéndolo anteriormente. De forma que conseguimos tener realmente un copiloto, ¿no? Un compañero de trabajo bastante especializado. Estas herramientas de inteligencia artificial han dado lugar a un concepto que no es tan nuevo, quizá nos suene un poco, que es el vibe researching. Yo imagino que os sonará el vibe coding, ¿no? Que es esta idea de, bueno, vamos a programar utilizando simplemente la IA y sin tocar una línea de código, de forma que yo marco ciertos objetivos y la IA construye todos los pasos intermedios hasta conseguir esos objetivos y tengo mi software terminado, ¿no? Esto creo que hay estudios ya que dicen que las empresas, sobre todo las empresas más grandes que han adoptado la IA de manera nativa, casi nadie ya toca una única línea de código, ¿no? Eso parece algo del pasado. De forma que ese mismo concepto también se aplica a la investigación. De hecho, vemos que la mayoría de usuarios pues ya utilizan la inteligencia artificial para buscar información científica, utilizan la IA para analizar datos científicos, para escribir los artículos científicos y de alguna manera pues en toda esta cadena, ¿no? En todos estos pasos que damos en la investigación. Por eso, hoy precisamente en ese seminario íbamos a hablar un poco de vibe researching y de cómo hacerlo bien, porque no está exento de fallos, por supuesto. De hecho, uno de los mayores fallos es que es muy sencillo con una herramienta que te da una solución tan bonita y con un lacito al final, porque parece que todos los análisis se pueden hacer perfectamente con la IA y al final pues obtengo el resultado que quiero, es muy fácil prescindir del juicio científico crítico que debería estar siempre presente y tenemos que verificarlo. Al fin y al cabo, la IA nos ayuda a ir mucho más rápido, pero de alguna manera también, sobre todo para la gente que está empezando y que no tenga tantísimos conocimientos sobre cómo usarla correctamente,
puede haber pequeños fallos de los cuales no nos percatemos que pueden desembocar en un resultado bastante desastroso, ¿no? Sobre todo cuando no somos capaces de comprender lo que la inteligencia artificial nos ha proporcionado. Como estaba comentando, la adopción, ¿no? La cantidad de gente que se ha sumado al carro del uso de la IA para programar, por ejemplo, es enorme. Pues eso, el 84% de los desarrolladores ya usan herramientas de IA de alguna manera. Y se espera que cada vez sea más y más el código que va a estar escrito por inteligencia artificial. De manera que vamos a tener IA pues, analizando nuestros datos, revisando los artículos, enviándolos las revistas científicas probablemente tengamos otras guías que revisen los papers que han sido enviados a esa revista y el proceso de alguna manera sí se automatiza bastante, pero parece que estamos quitando del medio el factor más importante que es el factor humano, ¿no? Que para eso existe la verificación. Em, es cierto que las alucinaciones, ¿no? Que tanto suenan, pues se están limitando bastante o se están consiguiendo reducir en mayor medida gracias a que, pues muchas veces cuando utilizamos la inteligencia artificial, todos los resultados se basan en los propios códigos que la IA escribe y se basa en un paso que se puede verificar a nivel de código, pero claro, igualmente nosotros deberíamos permanecer en control. Entonces, para eso sí que existen 5 principios que debemos tener en cuenta cuando utilizamos la inteligencia artificial de la manera en la que yo voy a explicar hoy, ¿vale? Entonces, estos principios aplican a todas las herramientas que vamos a ver. La primera es, por supuesto, verificar. Tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos la inteligencia artificial para encontrar artículos científicos, para ejecutar código, tenemos que ser capaces de verificar cuál es la fuente de esa información. Tenemos que verificar que los artículos pues, existan, efectivamente citen el contenido que estamos poniendo ahí, que haya una alineación entre lo que la IA nos escribe basado en esos artículos y lo que realmente pone en el artículo. El segundo punto sería disclose, es decir, tenemos que declarar qué herramientas de inteligencia artificial hemos utilizado y para qué, ¿no? Y si utilizamos varias, pues podemos también hacerlo de forma general. Em, y esto es especialmente importante, lo veremos más adelante, en el contexto de escritura de artículos científicos, porque ya cada vez son más las revistas que piden hacer una declaración sobre el uso de la IA, en qué punto se ha hecho. Normalmente pues, no va a llevar una descalificación del artículo, pero bueno, es interesante saber, pues, oye, mira, no soy hablante nativo de inglés y la he utilizado para mejorar la escritura del artículo, ¿no? El tercer punto es proteger. La información sensible debe permanecer siempre bajo nuestro control. Tenemos que saber a qué herramientas se la estamos dando. Pues si es un artículo o si son datos sensibles, a lo mejor no lo queremos analizar con ChatGPT, a lo mejor queremos utilizar un modelo que no entrene con mis datos o quiero incluso utilizar un modelo de inteligencia artificial que corra en local, es decir, que los datos nunca escapen de mi ordenador para poder analizarlo de manera segura, ¿no? El cuarto paso, y esto está relacionado con el famoso AI Act, ¿no? El Pacto Europeo por la IA, consiste en registrar. Tenemos que registrar tanto el modelo que utilizamos como la herramienta, como los prompts, como los parámetros. Esto se puede hacer ya hoy en día de forma bastante automática, pero es importante llevar un registro de manera que, sobre todo si trabajamos con datos que después requieran una verificación externa, aquí estamos hablando de temas, por ejemplo, relacionados con patentes, relacionados con industria farmacéutica, tenemos que llevar a cabo ese registro para poder después trazar de forma inequívoca cómo ha sido analizado o cómo ha sido llevada a cabo esa investigación. Y por último, y quizá la más importante, es el juicio. Nosotros, en últimas instancias, como los humanos que orquestamos a estos modelos de IA para ayudarnos en el trabajo, somos en última instancia responsables de ese trabajo. Con lo cual, eh, esas interpretaciones, esos statements serán asignados a nuestra persona. Yo no le puedo echar la culpa a la IA de si me ha hecho algo mal. Entonces, el pensamiento crítico y el juicio crítico sobre esos resultados tiene que estar. Como he dicho, estos 5 pilares pues deben vertebrar todas las herramientas que vamos a ver hoy. Y todas esas herramientas de alguna manera se sientan en los 5 peldaños de esta escalera que hemos visto antes, ¿no? De manera que
de mayor o menor medida, podemos asignarlas aquí. El workflow que proponemos hoy se basa en 7 pasos y está muy orientado a la investigación, ya sea académica o también en entornos de pequeña y mediana empresa o incluso reportes internos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, y esto yo sé que es una sobresimplificación, cada vez que hacemos ciencia, de alguna manera seguimos estos pasos. Siempre empezamos con una research question, ¿no? Una pregunta de investigación. Y lo primero que solemos hacer es buscar en la literatura, buscar en bases de datos qué es aquello que ya se sabe, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos sobre esta materia? De forma que podemos trazar un muro del conocimiento humano sobre esa materia y encontrar cuál es el hueco en el conocimiento que tenemos que rellenar, ¿no? De manera que cuando mapeamos pues, todos esos artículos que forman parte del conocimiento previo, las bases de datos, etcétera, podemos extraer los recursos que más nos interesan, ¿no? Que sean relevantes para nuestra investigación y esos pues suponen nuestro punto de partida para esclarecer o concretar cuál es la pregunta que estamos intentando resolver. Como vemos, esto es un framework bastante genérico, ¿no? A partir de esa pregunta, normalmente diseñamos y ejecutamos experimentos que otorgan unos resultados para validar nuestras hipótesis. Y finalmente, pues escribimos los resultados en un artículo que se envía a su publicación, ¿no? Eso sería el típico workflow académico que llevamos a cabo de alguna manera todos en la investigación académica. Voy a comentar hoy herramientas que también pues, tienen que ver con todos estos pasos para acelerar todos esos pasos del proceso de investigación y no voy a ir exactamente en orden, así que os ruego que me disculpéis, pero voy a empezar por la parte de mapeado del conocimiento persistente. Normalmente, ya sobre cualquier campo de investigación que nos encontremos, pues los artículos que existen sobre el mismo, pues tardaríamos toda una vida, ¿no? En poder leérnoslo. Ya casi, muy poquita gente lee artículos científicos. De hecho, la mayoría de nosotros lo que hacemos es incluso colocárselos a la IA, extraer los resultados principales del mismo para entenderlo de manera más sencilla y de esa manera los ingerimos, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que también nosotros deberíamos utilizar herramientas de inteligencia artificial para conseguir expandir la base de nuestros conocimientos en cuanto a una materia, encontrando más y más artículos que tengan que ver con nuestra investigación. Y ahí quería empezar hoy. Cuando hablamos de extraer, normalmente pues empezamos mapeando artículos científicos en base a conocimiento que ya tenemos. Por ejemplo, estas herramientas que vamos a ver hoy, pues nos ayudan un poco a eso. La primera herramienta que quería enseñaros se llama Research Rabbit. Es muy sencilla de utilizar. Tú puedes poner un artículo como base. Yo, por ejemplo, he puesto uno mío, antiguo, y puedo ver que este artículo me puede ayudar a encontrar pues, artículos que lo referencian. Puedo pinchar individualmente en cada uno y enriquecer en base a artículos similares. Similares significa aquí que semánticamente se parece que entre ellos, ¿no? Eso significa que la IA está comparando resultados de uno y de otro para darme otro conjunto de artículos que puedo ver. Aquí me he encontrado pues 2000 artículos que se parecen. Pues aquí tengo un montón que puedo después extraer para después decidir si me los quedo o no me los quedo para fundar las bases de mi investigación. Otra herramienta bastante conocida es Perplexity. Todos la hemos usado ya alguna vez, ¿no? Yo creo que tengo por aquí alguna RAM previa en el que puedo pues encontrar con bases de datos que yo puedo seleccionar, pues si quiero solamente bases de datos académicas, pues textos refundidos en base a una serie de fuentes, ¿no? Quizá no es la mejor herramienta para el mundo académico, pero nos ayuda a encontrar información de manera rápida y esos artículos también los podemos después descargar y añadirlos a nuestro manager de literatura científica, ¿no? Ya sea pues Zotero, Mendeley o lo que usemos. De la misma manera, Consensus es otra app bastante más centrada en el mundo de los datos científicos que contiene una gran cantidad de información de literatura científica para componer pues, este tipo de resultados, ¿no? No solamente eso, sino que además Consensus es capaz de llevar a cabo reportes de consenso, precisamente. Es decir, a la pregunta, pues
Esto, ¿das AlphaFold, Resolve, Amyloid, Polymorph, Specific, Cross Beta? Bueno, pues una pregunta biológica pues me dice cuántos artículos en la literatura dicen que esto es cierto versus cuántos dicen que no. Y podemos encontrar de alguna manera pues una wisdom of the crowds, ¿no? Un conocimiento basado en la mayoría. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los modelos de inteligencia artificial tienden a recoger esos artículos científicos que han sido más citados, más relevantes, que no por ello significa que estén más cerca de eh, la verdad científicamente hablando. Por eso lo mejor es combinar diferentes herramientas como esta, ¿no? Si ya queremos ir un paso más allá, y esto lo comento porque suele ser el primer paso de toda tesis doctoral, suele ser encontrar, pues, mediante la típica revisión sistemática de literatura, pues, en qué estado, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte de la cuestión que trabajamos en la tesis, ¿no? Para eso tenemos una herramienta, se llama AnswerThis.io, que es capaz de llevar a cabo revisión sistemática de literatura. Esta herramienta es gratuita, pero limitada, ¿vale? Aquí, pues bueno, me estoy registrando, me estoy inventando un poco todo esto, se supone que ya tenía la cuenta. Pero me permite encontrar en base a literatura preexistente, pues un reporte final en el que marco criterios de búsqueda de esta literatura científica y también criterios de inclusión y exclusión para aplicarlos a todos esos artículos y conseguir pues una lista final curada de textos que van a servir para componer mi marco teórico, ¿no? Pues ya sea para la sección de introducción o de Related Works, que podemos incorporar directamente. Cuando conseguimos curar toda la literatura científica, pues llevando a cabo pues, usando este tipo de herramientas para revisión sistemática de literatura, podemos también incorporarla toda a una herramienta que ya es súper conocida, que es NotebookLM. NotebookLM, si alguien no lo conoce, pues nos permite incorporar una gran cantidad de documentación, ya sea vídeos, ya sea documentos de Word, lo que sea, a un espacio de trabajo en el que tenemos un chat que siempre va a responder única y exclusivamente en el contexto de la literatura que hemos incorporado. De esa manera nos aseguramos que la información proviene directamente de esas fuentes, ¿no? Y prevenimos pues, esas famosas alucinaciones. En concreto, pues para escribir secciones de artículos, como he comentado, trabajos relacionados o introducción, pues es bastante útil. Y no solamente eso, sino que también nos permite generar todo tipo de diapositivas con la información que hemos diseñado, que hemos incorporado, o incluso vídeos que tienen pues ya una alta calidad Following the para, pandemic, the Europe, que incluso tienen animaciones para utilizarlos como material divulgativo. another major Em, Volviendo a nuestro marco teórico, pues eso, es importante mantenernos anclados a los managers de literatura científica porque de alguna manera nos ayudan a contener pues, toda esa información de manera organizada. En concreto, estos managers de literatura científica, como por ejemplo Zotero o Paperpile, también se pueden conectar ya a nuestros modelos de IA pues, mediante herramientas como MCPs que he descrito antes, de manera que tú solamente tienes que pedirle a la IA que incorpore este Excel enorme de artículos científicos a tu biblioteca y lo hace de forma autónoma. Tenemos que trabajar la interfaz nunca más. Estos son algunos ejemplos, que hemos visto ya algunos de ellos. Y tenemos ya incluso chats directamente incorporados en Google Scholar que nos ayudan también a encontrar artículos muy rápidamente en función de conceptos que introducimos, como por ejemplo aquí, ¿no? Pues yo he metido pues que molecular fingerprinting, pues es capaz de encontrar mediante inteligencia artificial una gran cantidad de artículos. También, y aunque no es legal utilizar Sci-Hub, Sci-Hub también tiene un chat hoy en día que nos permite encontrar una gran cantidad de literatura que, bueno, es interesante que, que sepamos que existe, si bien, pues, bueno, está limitado por ser una plataforma que se cae continuamente, pero la verdad que es muy buena.
Y siguiendo con la estela de las conexiones con bases de datos externas que podemos incorporar directamente a nuestro ChatGPT o a nuestro Claude o lo que usemos, encontramos conectores específicos de literatura científica como por ejemplo AMAS. AMAS lo puedes conectar rápidamente con ChatGPT y tiene acceso a una gran cantidad de información de manera que directamente desde el ChatGPT o desde Claude la IA ya puede fundamentar las respuestas en contenido de alta calidad, contenido de artículos científicos curados dentro de esta plataforma. De manera similar, Consensus, que lo hemos visto antes, también tiene su conector MCP para que no tengamos ni siquiera que acceder a la página web, sino que podemos utilizar toda esa literatura científica directamente desde el conector que, el conector MCP con nuestro chat GPT. Siguiendo con nuestro workflow, una de las tareas, y ahora vuelvo a pegar un pequeño salto, una de las tareas que también llevamos a cabo muy a menudo los científicos es la escritura científica. Y es que los científicos somos un poco escritores profesionales. Yo no sé si es el caso de la audiencia ahora mismo aquí, pero normalmente muy poca gente ha recibido una formación específica en escritura científica porque no suele formar parte del currículum, ¿no? Suele ser pues cursos externos o seminarios externos que hemos hecho a lo mejor durante el doctorado, pero es realmente importante porque la comunicación, ¿no? Y ser capaces de transmitir una investigación de manera clara, precisa y breve siguiendo la metodología correcta, pues no entra, normalmente nadie ha aprendido esas skills. Yo en este caso, recuerdo haber hecho un curso de la Universidad de Salamanca que lo llevaba el doctor Enrique Saldaña, la verdad que muy inspirador, porque contaba pues cuáles son pues esas claves, ¿no? de la escritura científica que realmente no tenemos en cuenta cuando escribimos ciencia. Y si no sabemos escribir ciencia, hoy en día es muy sencillo adquirir esas habilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos basarnos en publicaciones o en guías de estilo que ya existen. Por ejemplo, este libro que se llama Developing Skills in Scientific Writing explica cómo escribir ciencia de manera bastante sencilla. ¿Y cuál sería aquí nuestro objetivo? Pues no tendríamos tampoco ni que leerlo en profundidad. Podemos extraer de él pues toda la información relevante sobre cómo se escribiría un artículo científico y utilizar esas guías, ¿no? Esas, a modo de prompt para escribir o reescribir nuestros artículos para que siguieran esas metodologías, ¿no? Esas guías de estilo en escritura científica. Siempre va a ser mejor cuando escribamos un artículo científico refinar lo que ya hay. Es decir, la IA es muy buena en escribir lo que ya existe, ¿no? Yo pongo unos bullet points sobre las ideas clave que quiero cubrir a lo largo de un artículo, a lo largo de las diferentes secciones de un artículo, y simplemente con la IA pues soy capaz de expandir, refinar, añadir referencias, etcétera. Pero la idea base es mía y al fin y al cabo la IA no deja de ser una herramienta que me permite ir más rápido. Esto significa que podemos, utilizando la IA, pues, por ejemplo, seguir una estructura pues, típica de artículos científicos, como es la escritura del reloj de arena, ¿no? Es decir, uno empieza hablando de un problema amplio que afecta y que es importante para la población o para la comunidad científica por el motivo que sea. Continuamos hablando sobre cuáles son los pasos o lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Vamos cerrando ese cuello de botella, ese embudo hablando de los trabajos previos en ese campo y finalmente nos centramos en la pregunta principal o lo que quedaría por resolver, ¿no? en el campo y cómo nosotros hemos propuesto una posible solución a esa pregunta central, ¿no? De manera que con los resultados del artículo, ¿no? y la discusión volvemos a abrir ese cuello de botella para resaltar cómo ese pequeño descubrimiento, ¿no? que supone al fin y al cabo pues, una aportación em, a ese campo de investigación, tiene una repercusión directa no solo en el problema pequeñito que intentábamos resolver, sino también en el campo general.
Entonces, de estructura, pues nos ayuda bastante a escribir de forma muy rápida, va a hacer un primer borrador sobre cómo queremos estructurar nuestro artículo, nuestra tesis doctoral, nuestro reporte, etcétera, porque esas pequeñas secciones se corresponden pues con la introducción, de materiales y métodos, resultados, discusión, etcétera. De esta manera, para escribir ciencia, pues también tenemos una gran cantidad de herramientas ya disponibles, ¿no? Muchos de nosotros, pues, hemos utilizado ChatGPT con prompts específicos para escribir ciencia y simplemente hemos editado lo que nos sugería ChatGPT, copiado y pegado en un documento, lo cual, bueno, está bien, pero hay herramientas que van un poco más allá. Por ejemplo, una de las herramientas que están bastante bien se llama Prism, que es de OpenAI. Y no sé por qué no me carga. Ah, porque tengo que volver a iniciar sesión. Vale, un segundo. Que combina látex, que es una tecnología que o la amas o lo odias, ¿no? Con ChatGPT incorporado, de manera que podemos generar documentos de gran calidad en cuanto a que ya está totalmente, em, el documento está totalmente formateado de acuerdo a lo que nos pediría la revista que quisiéramos, porque podemos incluir el template que queramos, y totalmente potenciado por el código, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tendríamos un estudio bastante sencillo, aquí tendríamos que cambiar la parte de bibliografía, pero es tan sencillo que yo no tengo que manejar este código, no tengo ni por qué saber cómo funciona, simplemente le pregunto al chat, oye, quiero incluir una sección que incluya tal, 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 y incluírmela en el resultado final, que sería pues este fichero en formato PDF que después puedo rápidamente iterar, refinar, mejorar, incluso compartir con mis colaboradores para de manera conjunta llevar a cabo ese proceso de escritura. Otras herramientas que son bastante sencillas de utilizar y bastante útiles son las que proporciona Quillbot. Quillbot es una plataforma que proporciona no solamente el típico parafraseador con IA que mejora el lenguaje, sino también tiene un detector de IA incorporado y tiene un humanizador de IA. Muchas veces no nos gusta el resultado final del texto producido por IA porque suena muy artificial o porque la IA misma tiene sus propios tejes, ¿no? Tiene sus propios maneras de expresarse que son bastante comunes, como todos hemos escuchado, ¿no? I hope this email finds you well. Bueno, son todos los emails, más o menos. Ya cada vez lo hace menos. Pero este tipo de ejes o ese tipo de estructuras bastante artificiales las podemos eliminar con humanizadores de IA. Bueno, simplemente animaros a probarlo. También lo podéis instalar como un plugin en Google Chrome para utilizarlo, por ejemplo, en Google Docs o algo así. Aquí tenemos un ejemplo de cómo reescribe utilizando humanizadores. En el contexto de la escritura científica con IA, pues de nuevo hace hincapié en la parte de disclosure, ¿no? Tenemos que ser capaces de explicar cuándo hemos utilizado la IA, de manera que pues, los datos confidenciales, de manera preferible, no se incorporarían a una inteligencia artificial. Tenemos que especificar, de acuerdo a las directrices de la revista, cuándo y de qué manera se ha utilizado la IA y tenemos que de alguna manera llevar a cabo una evidencia, ¿no? de nuestro proceso de escritura para confirmar nuestra propia autoría. ¿Por qué? Porque en muchos casos, pues como ya sabemos, se han incorporado a revistas de prestigio teóricamente bastante alto, verdaderos bodrios, ¿no? Escritos con IA que no le han quitado ni el típico Hey, here's a suggested paragraph for your introduction. Y el paper empieza así. Entonces, debido a que estos escándalos cada vez son más frecuentes, por desgracia, debemos utilizar esto. De igual manera, esto va en la sección por si tenemos algo que declarar, pero nunca pondríamos a una inteligencia artificial como autora de nada, ¿eh? Solo parece bastante tonto, pero bueno, lo pongo porque me lo han preguntado alguna que otra vez. Y volviendo a nuestro workshop, no solamente a nuestro workflow, no solamente nosotros escribimos ciencia, sino que muy a menudo la ilustramos y la ilustramos ya sea para acompañar a unos resultados científicos o la ilustramos para incorporar a nuestro presentación en PowerPoint, pósters científicos,
o incluso Graphical Abstract contiene esta información. Para ello, simplemente por esclarecer un poco cómo generamos gráficos con inteligencia artificial, pues encontramos tres maneras principales, ¿no? Bueno, incluso yo diría dos maneras. Una es utilizando modelos de inteligencia artificial generativa, que es como todos ya utilizamos el Imagen 2, ¿no? De ChatGPT, que son capaces de generar una imagen píxel a píxel de forma nativa. O también podemos utilizar la IA para generar código que de manera programática produce esa imagen. Nosotros en el mundo científico vamos a preferir siempre la segunda opción, porque no estamos aquí para ser creativos, estamos aquí para incorporar nuestros workflows a plots que sean verificables, ¿no? A figuras que sean verificables en base al código y que podamos después reproducir. Eso es muy importante porque en un modelo de inteligencia artificial generativa para imágenes, el mismo prompt dos veces produce dos resultados diferentes, mientras que con esto, con esta segunda parte, pues sí que vemos que el código que escribimos con la IA pues es totalmente reproducible. Podemos utilizar eso pues tanto para generar plots que acompañen a nuestra investigación, ¿no? Figuras que acompañen a nuestra investigación, como para generar diagramas que podemos incorporar de manera sencilla también a ya sea artículos o a PowerPoints o a póster, lo que sea. Y de nuevo encontramos un montón de herramientas, ¿no? En este caso, pues algunas de las más sencillas de utilizar sería, por ejemplo, Napkin. Napkin AI es una herramienta en la que yo puedo introducir texto, y después lo selecciono y simplemente pulsando aquí, pues soy capaz de generar una gran cantidad de diagramas que después puedo personalizar de la manera que yo prefiera, ¿no? Puedo modificarlos de manera sencilla y la parte positiva es que también están basados internamente, aunque no es una herramienta de acceso abierto, en código, de manera que puedo seleccionar o modificarlo como yo prefiera. Otra herramienta que está ganando bastante relevancia últimamente es Figure Labs, que de alguna manera es como si fusionásemos BioRender con los modelos de imagen de ChatGPT, por ejemplo. Esto quiere decir que, bueno, de alguna manera, pues sí que tiene más posibilidad de cometer errores, de generar figuras que biológicamente no sean posibles, por eso tenemos que revisarlo nosotros mismos. Pero bueno, como para tener un primer borrador, está bastante sencillo de utilizar, bastante intuitivo. Incluso puedes subirle, pues como viene aquí, ¿no? Tu propio sketch para que te haga la ilustración como tú prefieras. Y ya si queremos ir un paso más allá, pues podemos montar todo esto, orquestar todo esto alrededor de una herramienta que se llama Gamma, que ya permite crear pues todas las diapositivas enteras de manera automática a partir de un input de texto y pues las imágenes que prefieran. De manera que además esto es una de las grandes limitaciones de la IA hoy en día, que genera PowerPoint que son horribles. En Gamma pues se asegura de que el PowerPoint se ajuste a todo lo que necesitamos de manera interactiva, pues gracias a código de nuevo, ¿no? Utiliza formato HTML y después lo puedo descargar en PDF o en PowerPoint, lo que yo prefiera. Por supuesto, el límite de esto está en que no utilicemos la IA para inventarnos resultados que no procedan, sobre todo en el caso de utilizar IA generativa. Ujú. Estos son algunos de los pasos que hemos visto. Y ahora vamos a presentar algunas de las herramientas que existen en torno al paso central, ¿no? En este caso, esto es un ejemplo que viene de la proteómica, ¿no? Del análisis de proteómica, de bioinformática estructural. Y es que ya hoy en día es relativamente sencillo encontrar estructuras proteicas o llevar a cabo esas aproximaciones en el laboratorio, pero analizarlas ya es mucho más difícil, o requieren incluso más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología que es high throughput, o sea, que producir, por ejemplo, los datos de un genoma, pues es relativamente rápido y después su análisis es lo que más, es incluso más costoso a nivel de tiempo y a nivel económico que a la generación del mismo, porque conlleva un análisis que requiere de un expertise muy concreto. Entonces, para eso, para análisis de datos, ya nos encontramos en este tipo de arquitecturas de inteligencia artificial en las que tenemos agentes que nos ayudan a analizar datos. ¿Vale? Ahí es también donde estaría Gálagos. Yo voy a hablar de Gálagos ahora un poco, pero realmente hay muchos agentes hoy en día
que pueden ayudarnos con análisis de datos, lo que ocurre es que al fin y al cabo la diferencia entre los agentes está en el arnés, ¿no? En cómo guiamos a esa inteligencia artificial hacia los resultados que nosotros queremos. ¿Por qué? Pues porque en el contexto concreto de la ciencia necesitamos un arnés científico y lo podemos demostrar con benchmarks. Cuando seguimos la metodología científica, independientemente del modelo que utilicemos, los resultados van a ser mucho mejores en esas tareas que utilizando un agente de inteligencia artificial genérico como puede ser Codex o como puede ser Cloud Code, ¿no? Es decir, mientras más aprovisionemos, ¿no? O hagamos específico a la gente para ese tipo de tareas, más intuitivo o de forma más eficiente va a funcionar. En Gálagos, la primera vez que entramos, si queréis visitar la página web, tiene también un uso gratuito. La idea era hacer lo más sencillo posible de utilizar para cualquier tipo de usuario, ¿no? Entonces, el caso de los usuarios que vienen de ciencias de la vida, en los que a lo mejor pues, tenemos equipos mixtos, en los que no todo el mundo es capaz de llevar a cabo un análisis bioinformático, Gálagos viene ya preparado para esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, a pinchar en este ejemplo, en el que tenemos un dataset de single cell. Galago siempre trabaja de la misma manera. Primero es totalmente agnóstico al tipo de datos que introducimos y es capaz de entender pues, cuál es la mejor metodología a seguir para este tipo de datos. Escribe todos los scripts necesarios y genera las figuras y los reportes finales de manera sencilla y lo aplica por ti. Es decir, planifica, ejecuta y reporta directamente para el usuario, ¿no? Y así pues podemos generar, pues, por ejemplo, este análisis single cell que está basado en la metodología, creo que he utilizado ScanPy en este caso. Si no estoy seguro, pues puedo revisar toda la información y de manera muy intuitiva puedo desplegar pues todo lo que se estaba haciendo. Yo sé que el código a la gente que no programa pues le puede asustar un poco, pero bueno, al fin y al cabo Araos no se inventa nada, sino que lo que hace es, en lugar de reinventar la rueda, es coger la metodología que ya existe y que viene mejor para ese tipo de datos para generar pues este tipo de reportes en los que ya con estos datos pues yo puedo proceder a hacer una pregunta de seguimiento o incluso escribir la sección de metodología y de resultados de mi artículo. También por destacar, en Galago lo que tenemos es que fijamos todas las versiones de los paquetes de manera que muchas veces cuando hacemos informática, pues requerimos versiones específicas del software o tenemos problemas a la hora de instalar paquetes porque bueno, son conflictivos con los paquetes que ya tenemos instalados. Entonces todo eso lo va solucionando Galago sobre la marcha, de manera que tenemos un entorno totalmente reproducible que podemos exportar y ejecutar en nuestro propio ordenador y también podemos siempre pues, ir atrás en el tiempo, modificar lo que sea, hacer múltiples preguntas y exportar todo. También por destacar, Galago funciona mediante un sistema de skills, es decir, nosotros lo tenemos preconfigurado no solamente el arnés científico que se comporta como un compañero científico de investigación, sino una gran cantidad de habilidades relacionadas con el mundo de la bioinformática y el análisis de datos biológicos que podemos reutilizar o que Galagos va a identificar de manera preferente para encontrar para resolver la tarea que se le encomienda. También podemos incluso crear nuestras propias skills y compartirlas con nuestro grupo de trabajo, porque podemos invitar a la gente a colaborar en nuestro proyecto, de manera que si lo llevamos a cabo entre varios, pues se puede compartir la carga y nuestro compañero puede seguir investigando allí donde nosotros lo dejamos. Y pues con esto es un poco una herramienta que combina pues múltiples modelos de inteligencia artificial, de manera que podemos seleccionar el que prefiramos, o si no sabemos cuál es el mejor en cada momento, pues podemos simplemente seleccionar automático. Incluso podemos traer nuestro propio modelo de IA si es que ya disponemos de una conexión con OpenAI o con algún modelo en local. Estos son algunos de los puntos principales que he comentado. Pues eso, pues hay como pues proporciona análisis tanto de altas prestaciones computacionales como de GPU en una gran cantidad de contextos. O sea, totalmente es agnóstico según el tipo de dato porque realmente pues, es capaz de encontrar qué análisis viene mejor según cada caso.
Esto sería una demo y no obstante, pues es de mi responsabilidad pues comentar esto una vez más, ¿no? Y es el tema de que, bueno, hay que proteger los datos sensibles. En Gálagos, por ejemplo, nosotros pues hemos utilizado modelos que no entrenan con tus datos y toda la información es borrada tal y como se envía. De manera que no, que todos los datos permanecen en los servidores que tenemos aquí en Europa y en principio, pues prevenimos que se pueda fugar la IP. Pero bueno, es responsabilidad del usuario, pues eso es revisar el código. También podemos utilizar la IA para revisar el código, por supuesto, o llevar a cabo un registro. Y sí que es verdad que al fin y al cabo, pues sí que tenemos que guiar un poco los resultados que obtenemos con este tipo de herramientas para mantener la interpretación humana y conseguir responder a la pregunta biológica, pues aportando nosotros ese juicio crítico, ¿no? Que estas herramientas de inteligencia artificial, por lo general, no van a tener. También es complicado desarrollar un pensamiento crítico al respecto de los análisis bioinformáticos cuando eh, solamente hemos aprendido a utilizar bioinformática usando IA, ¿no? Es decir, todavía requerimos, ¿no? Y eso tiene un papel importante en la formación, una combinación de trabajo manual y trabajo asistido por IA a la hora de desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? De juicio crítico. Finalmente, ya por tocar el último paso de ese workflow investigador, pues me gustaría destacar una herramienta que es bastante útil que se llama Researcher Live, que lo que nos permite es, a partir de nuestro título, de un artículo que hayamos escrito o de un abstract, encontrar revistas afines pues, en el cartil que queramos, con una preferencia, ¿no? Una afinidad temática, de manera que podemos encontrar pues, de manera sencilla qué revistas se adecuan más a nuestra investigación y tener una mayor probabilidad de publicar ahí. Y finalmente, también por hablar una última pincelada, pincelada de la legislación, recomendaría y quizá pues sería incluso interesante, ¿no? Hacer un workshop al respecto de esto. em, Tener muy en cuenta las regulaciones que tenemos en Europa con respecto al uso de la inteligencia artificial. Porque si bien hemos ya atravesado algunas de las primeras fases de lanzamiento, ¿no? del AI Act, quedan unas fases más que pueden condicionar de manera bastante impactante el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. Y lo estamos viendo con empresas, por ejemplo, estadounidenses, que no han podido ejecutar su modelo de negocio en Europa por la regulación que supone el marco de la AI Act, lo cual pues también puede ser de alguna manera también beneficioso para nosotros, ¿no? Y finalmente, aclarar que con todas estas herramientas en ningún momento deberíamos de eliminar al humano del proceso de investigación. Este vibe researching está muy bien, pero de alguna manera tenemos que mantenernos nosotros como investigadores en el centro de todo esto, decidiendo sobre cada uno de los pasos y sobre todo manteniéndonos responsables, ¿no? de lo que estamos haciendo. De esa manera podemos ir muchísimo más rápido con la inteligencia artificial, pero no obstante tenemos que mantenernos nosotros en control. Finalmente, estamos evolucionando a un marco que es bastante interesante, que se llama el científico de IA generalista, ¿no? Y esto es un poco la idea de que, bueno, yo es posible que no sepa sobre un campo de investigación en concreto, pero tengo las herramientas de inteligencia artificial para aprenderlo en menos de 24 horas. Y eso es así, o sea, podemos adquirir una gran cantidad de información de manera casi automatizada, podemos incorporar ese conocimiento a diferentes proyectos, podemos construir herramientas que nos permitan, ¿no? Asociar paquetes de Python, de R, software ya conocido, para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Y después podemos crear todo el output, ya sea reportes, presentaciones, papers, todo lo que necesitemos con herramientas de IA, hasta el punto que incluso podemos encontrar potenciales colaboradores, ¿no? Utilizando la IA. Es decir, gente que encontremos en artículos científicos que resulta que trabajan lo mismo que nosotros, proponer colaboraciones, en fin, realmente cambiamos mucho, hemos cambiado mucho la manera de trabajar con la IA y vivimos en un momento en el que adoptar, ¿no? esas herramientas
pues es de gran interés, sobre todo en el mercado laboral, en el que se pide ya una cierta experiencia en el uso de estas herramientas y no tanto que sepas programar perfectamente en Python. Por eso, con todas estas herramientas que hemos visto, que es verdad que en cierta manera se quedan cortas siempre y siempre pues, el que me dice, yo ya conocía muchas de ellas, bueno, pues claro, es que es muy fácil quedarse obsoleto. Yo realmente lo que quiero proponer con esta pequeña charla que hemos tenido hoy es proponer un mindset, ¿no? Una mentalidad que tiene que cambiar un poco, que es decir, bueno, pues tenemos una gran cantidad de herramientas y ahora pues tenemos la posibilidad de convertirnos en automatizadores de ciertas tareas que son tediosas. Al principio, pues con todas estas herramientas y esta mentalidad, podemos empezar aplicándolo a una pequeña tarea, por ejemplo, pues que todos los días le llame informes sobre los artículos que se han publicado en mi campo o si hay noticias de interés para mi investigación. Podemos encontrar ciertos tipos de análisis que me han costado mucho y que quiero automatizar de manera que una vez es suficiente para escribir todo, para hacer todo ese tipo de análisis y poco a poco la vayamos incorporando. Yo la recomendación que puedo dar es que mientras más la utilicemos de manera personal en el día a día, pues ya sea pues, para hacerte la rutina del gimnasio o lo que te convenga, más vamos a ver casos de uso en nuestro trabajo, porque al final, mientras más herramientas utilizas, mientras más conectas la IA con otras herramientas de terceros, más posibilidades tienes de ver cómo puede mejorar en tu campo. Por eso, pues yo recomiendo eso, que primero em, nos centremos en tareas pequeñitas y poco a poco vamos explorando más y compartiendo con otros miembros de nuestro grupo. Y, y sobre todo esta frase que me gusta bastante, que dice que sí, que la IA puede acelerar todo bastante, pero bueno, si nosotros paramos de verificar las cosas, leer y pensar, rápidamente nos vamos a ninguna parte, ¿no? Con esto concluye la presentación. Decir, bueno, que si queréis probar Gálagos, hemos dejado un pequeño código de descuento por si que estáis interesados en adquirir una suscripción. Es relativamente barato para todo lo que podéis hacer. O si estáis interesados en hablar un poquito más con nosotros sobre, pues yo qué sé, qué tipo de problema encontráis vosotros con la IA, cómo aplicarla a vuestro laboratorio, o tenéis alguna pregunta más concreta, pues podéis siempre escribirme un correo. O incluso si queréis, pues buquear, ¿no? Agendar una cita online con nosotros. Y con todo esto, pues muchas gracias. Y no sé si tenéis alguna duda, algún comentario o alguna cuestión, que estaré encantado de resolver ahora. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Ha estado fenomenal y creo que has contado muchísimas cosas en muy poquito tiempo para todo lo que querías abarcar. Así que gracias, ha estado fenomenal. Eh, no sé si alguien de los presentes quiere preguntarle algo a Fernando o quiere que comentemos algo. Muchas Podéis gracias. abriros el micrófono, si queréis Claro, directamente. libremente cada uno que intervenga. No hay- Yo sobre todo me interesa mucho cómo veis que la podéis utilizar por vuestro contexto individual, ¿sabes? Y que penséis, pues, pues mira, pues tengo tal tipo de datos, tengo tal tipo de problema, ¿qué herramienta puedo utilizar, ¿no? Pues eso podemos discutirlo. No sé si no, de mientras te digo yo. Más allá de desarrollar Galagos, Fernando, Ujú. eh, ¿tú cuál crees que va a ser el próximo gran paso en cuanto a, o sea, hemos hablado de agentes y demás, pero con las limitaciones que hay, ¿cuál ves que puede ser el próximo gran paso de la inteligencia artificial en bioinformática, biomedicina, etcétera? Claro, es que aquí también tenemos que distinguir, ¿no? O sea, la inteligencia artificial que nosotros hemos descrito hoy son los típicos modelos de LLM, ¿no? Pero Ujú, ya tenemos modelos de IA que son capaces de potenciarse a sí mismos, de utilizar reinforcement learning para mejorar y crear nuevos algoritmos. Así han creado, por ejemplo, el nuevo Alpha Genome, que es de Google, ¿no? Que es súper útil para sí. investigación biomédica, pero resulta que está capado, tienes que pedir acceso. Entonces, yo creo que muchas de las herramientas que vemos alrededor, pues sí, la IA va a evolucionar
a grandes nuevas implementaciones, nuevas aplicaciones, pero lo que veo es que están en las manos de unos pocos y están en las Ya. manos de quien tiene la tecnología. Y eso pues conlleva una serie de problemas porque al final en el momento en el que Google quiera retirarte el acceso, te pega una patada al tercer mundo virtual, ¿no? Quiero decir, claro, ya hoy en día somos dependientes, no podemos utilizar, Sí. no podemos no trabajar con la IA. Si a mí de repente me quitan acceso a Claude o a GPT, nos volveríamos totalmente inútiles. Entonces, claro, tener en cuenta que si pudiéramos potenciar también la infraestructura europea, que yo creo que eso también es un Ujú, poco hacia donde vamos, a generar una ujú, infraestructura europea que sea capaz de responder no en generar nuevos modelos de IA, yo creo que esa carrera ya tenemos perdida, sino en mantener, en tener algo, ¿no? ujú. A lo que agarrarnos si de repente estamos delimitados por la situación geopolítica. Claro, 100%. Pregunta por aquí Juan José Zafra si se necesita una suscripción premium para todo ello o es posible gestar un artículo científico sin ser premium. Sí, Juan José, es posible hacerlo sin pagar absolutamente nada. Lo que pasa que, claro, yo recomiendo que probemos diferentes herramientas que para eso tienen un uso gratuito. Y a mí no me paga nadie, pero yo te recomiendo que algunas te suscribas, porque es verdad que para tener acceso a los mejores modelos sí que hay que pasar por caja en muchos de los casos. Hay algunas herramientas que te permiten hacerlo de manera más o menos sencilla, como por ejemplo, pues con el Google Gemini, pues tiene unos modelos muy buenos de manera con unos límites muy altos, pero sin ser premium todo tiene una limitación. Yo por eso recomiendo que probemos varias y nos suscribamos a la que mejor nos convenga. Muy bien. Nos pregunta también Eduardo García que qué grupos hay entrenando modelos de IA para entrenarlos en local, en los sistemas sanitarios, y cómo se crea un grupo de investigación para desarrollar una IA en local. Él dice que es clínico y que le gustaría profundizar en este ámbito. Pues a ver, con respecto a la primera pregunta, ahora mismo hay, de nuevo, ¿no? Yo quiero quiero marcar mucho la diferencia entre modelos de IA basados en LLMs, que normalmente nadie entrena un modelo de LLM desde cero, porque no somos Google y no tenemos la capacidad de entrenar tal cosa, pero sí que hacemos mucho refinado, ¿no? Entonces tú puedes coger datasets. Que tengan que ver con tu caso de uso, coger un modelo open source, como puede ser, pues yo que sé, Gema 4 o muchos de los modelos chinos que son buenísimos, y hacer un fine tuning que se llama, ¿no? Que es que simplemente la IA responda mejor para ese tipo de cuestiones. Luego, si eso es por la parte de los LLMs, luego por otra parte hay gente que se dedica a crear los llamados modelos fundacionales, que eso ya es un tema un poco más complejo, en el que incorporamos muchos tipos de datos diferentes para así entrenar desde cero una IA que es capaz de solucionar tareas muy concretas. Eh, ¿Cómo se crea un grupo de investigación? Claro, esto yo, como vivo en Alemania, no conozco a tantos grupos de investigación en España que se dediquen al tema de modelos de fine-tuning, a aplicaciones de LLM. Sí que recuerdo que con José Luis, ¿no? Hicimos un pequeño experimento, bueno, con nuestro nuevo presidente de Biomed, ¿no? Juan Em, José Alberto. Juan José Alberto, perdón. Sí que hicimos bastantes experimentos de LLMs aplicados a datos clínicos y seguramente él tenga más idea que yo sobre qué grupos ahora mismo en España. Yo te puedo hablar de los que tenemos en Alemania. Muy bien, muchas gracias. Bueno, contestan por el chat de Ander Barrena que ellos están desarrollando modelos locales de medicina. Así que, Eduardo, si quieres, quizás Ander te puede contestar también. Em, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, Podéis abrir el micrófono Total, directamente sí, si queréis sí. hacer algún comentario. De hecho, bueno, saber que estás desarrollando modelos locales en medicina es súper interesante porque el contexto clínico, sobre todo en el que los datos no pueden salir de los hospitales, es clave, ¿no? Sobre todo también para para cumplir con la ley de protección de datos. O sea que muy bien por esa parte porque la digitalización de los hospitales es clave para realmente hacer un uso útil de la IA. Ujú.
Sí, yo creo que haremos alguna sesión, también algún seminario orientado más hacia esa parte de gente que tenemos por aquí también en España dedicándose a eso. Eh, bueno, ya sabéis que si estáis interesados, lo digo por Ander, en compartir con el resto de IA Biomed vuestros avances y vuestras investigaciones, pues aquí estamos en el ciclo de seminarios para ello. Eh, Abro de nuevo el turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario a Fernando, que es un auténtico lujo tenerle aquí. Eh, sí. Bueno, yo te voy a hacer una última y ya te dejo que tendrás un montón de cosas que hacer, pero no tiene tanto que ver con la parte de IA en sí, sino con la parte de transición que tú has hecho desde la academia hacia pues, Ujú. el fundar una startup. Y bueno, tu startup es de IA, pero eh, ¿qué limitaciones o cuáles son las barreras que la IA, no los modelos de IA para bioinformática, sino estos LLMs, te ha permitido romper, que crees que te han facilitado la vida, o que quizás antes de esta explosión de la IA igual no te hubieses animado a arrancar una startup sin la existencia de estas nuevas herramientas? Pues mira, la verdad que muy bien traído, ¿eh? Porque, o sea, yo ante todo soy generalista, ¿eh? Yo utilizo la IA para todo. Para todo me refiero hasta desde llevar a cabo mi email, para llevar a cabo mis redes sociales, para diseñar newsletters, para todo eso. Y eso, pues, es realmente muy importante. Yo, obviamente, no hubiera podido fundar la startup solo. Somos cuatro cofundadores, pero bueno, una startup en Alemania. Eso conlleva una documentación y una cantidad de trámites bastante considerable que no podría haber llevado a cabo si no fuera por la IA. Entonces, todo lo que implica formando una startup, desde de repente pasar de un entorno académico científico a un departamento de ventas, un departamento de marketing, un departamento de legal, un departamento, pues todo ese tipo de cosas en las que tienes que formarte, ¿no? Y entender de un montón de campos que no has hecho nunca, la IA te puede ayudar muchísimo a avanzar en ese sentido. Pues yo no sabía nada sobre marketing. Bueno, sabía un poco porque había llevado redes sociales, ¿no? Pues, de asociaciones como IA Biomed o como ESN, ¿no? En el pasado. Pero al fin y al cabo, pues para hacer una estrategia de marketing de una empresa de inteligencia artificial, pues tengo un target completo. Bueno, vamos a buscar información con la IA sobre las mejores prácticas, sobre cómo lleva a cabo ese tipo de procesos, qué tengo que tener en cuenta, qué indicadores tengo que medir. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar, a probar, a iterar. Y al fin y al cabo, yo, como siempre digo, ¿no? Nosotros somos cuatro cofundadores y un ejército de miles de IAs que todos los días hacen alguna cosita. Y sería imposible y totalmente absurdo haberse embarcado en esta aventura sin usar la IA. O sea, no puedes permanecer competitivo si no incorpora lo que ha salido esta mañana en tu flujo de trabajo. Y esto es un poco difícil que nos entre en la cabeza, sobre todo cuando en los entornos académicos estamos un poco más desconectados de esto, pero en el mundo, en los entornos laborales se ve claramente. O sea, no podemos prescindir de esta ola porque realmente sí que la estamos incorporando pues ya le digo, lo que ha salido esta mañana. Yo me despierto, tengo un informe de lo que salió ayer, en el que tengo ya 4 PRs en GitHub diciéndome que si quiero incorporar esos cambios y es así, o sea, es de verdad tan rápido que no nos da tiempo muchas veces a ver, a pensar, ¿no? Tú te mantienes al cargo de la empresa, pero realmente todo lo demás lo Entonces, puede llevar también la... es un problema, ¿no? O sea, el no tener el suficiente tiempo para pensar, ¿no? Claro, acabas en un rol de revisor, o sea, nosotros Ujú, acabamos en roles de revisión, eh, ujú, pero la estrategia es nuestra, pero todo lo demás en gran medida está delegado, claro. ujú, Y ujú. eso es lo Entiendo. que vemos también, esa transformación no es nuestra, porque nosotros nos dedicamos a la IA, sino que lo tienen muchas empresas. Y es un poco, esta transformación llega a todos los sectores. Eso sí lo vemos, que la mayoría de trabajos y especialmente, ¿no? En el mundo laboral, lo que se pide ahora, pues yo tengo muchos amigos que se dedicaban al marketing, que si no fuera porque han aprendido IA,
hubieran perdido ya. su puesto. Hoy en día, pues lo mismo, ¿no? Programación solamente, pues está muy bien, pero hay que combinarlo con algo más, ¿no? Entonces está un poco cambiando las habilidades que se... Ujú, ujú, está claro, está claro. Bueno, por una parte súper prometedor, pero por otra parte también a mí personalmente me da un poco de vértigo el hecho de decir estamos delegando demasiado, pero bueno, es el cambio de paradigma, ¿no? Como te has contado. Así que nada, nada, a Hay por que ello, no sumarse a sé. él. Yo animo a la gente a que nos entre la parálisis del miedo, aprendamos todas las herramientas que podamos y veamos cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Porque está claro que quien utiliza la IA en su día a día, pues va a ser menos reemplazable que una persona que se ha quedado atrás. Y eso es Ujú, sí, sí. Bueno, pues nada, Fernando, darte las gracias una vez más. claro, Dejaremos gracias a vosotros. el seminario grabado y un placer tenerte aquí. Voy a dejar de grabar ahora mismo. Bueno, muchas gracias.